Me sorprende porque... ¡Hostia! En el día de hoy os enseñaré un muñeco muy inquietante. Este es conocido como el monstruo de las galletas. Tengo que decir que en esta ocasión no compré este juguete, me lo regalaron. El peluche viene exactamente de México, de Guadalajara. La madre se puso en contacto conmigo hace 6 meses y me dijo lo siguiente. Hola Yoman, te escribo porque mi hijo tiene un amigo imaginario, muy siniestro. Dice que ese amigo está dentro de este peluche. Mi hijo hace dibujos horribles y hace 2 días se cortó con unas tijeras. Porque el amigo imaginario se lo dijo. Te conocí gracias a mi hijo, que te sigue, y sé que sueles ayudar a los niños que están en problemas. Si quieres podemos hablar y te envío el peluche. Quiero que esté lejos de mi hijo y así lo podrás usar para un vídeo. Bienvenidos a Yoman in the Dark. Te encuentras en Curiosidades Creepy. Y como ya dije, esta mujer me regaló este inquietante peluche. Ella me dijo que no lo ha quemado por miedo a que la maldición de ese peluche pues la castigue o se quede en su casa para siempre. Así que, chicos, apagar las luces y subir el volumen porque vamos a poner a prueba este juguete, peluche, muñeco del infierno. Vamos a ver si tiene actividad paranormal. Y aquí tenemos al famoso monstruo de las galletas. Este juguete o peluche, ¿vale? Que en teoría o supuestamente contiene pues un amigo imaginario. ¿Será un amigo imaginario o será alguna clase de espíritu? Este peluche, como están viendo, pues comparado con el de Woody, ¿vale? El de Toy Story, es más normal, porque recuerden que el de Woody tenía como más marcas, estaba pues bastante en mal estado. Este más o menos está decente. Lo único es que tiene este ojo, como pueden ver por aquí, bastante pues estropeado, ¿no? Se puede decir. Y este un poquito también, ¿vale? A ver, lo que es el cuerpo podemos ver que está bien. Vemos su pelaje azul. Vamos a tocarlo bien por si vemos algo extraño. Pero... bueno, está un poquito hinchado, pero me imagino que esto es normal en este peluche. Bueno, tengo que decir, chicos, que este juguete lo tengo desde hace 6 meses. Es decir, esta historia, pues bueno, es de hace 6 meses. La mujer me envió este peluche hace 6 meses. Lo que pasa es que ustedes saben que yo iba a hacer el cambio del canal, ya en esa época. Y lo escondí, ¿vale, chicos? Lo escondí aquí en la casa, en una caja, hasta que llegara el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto y, chicos, voy a intentar abrirle un poquito la barriga. Vamos a ver su interior. Porque claro, por fuera se ve normal, pero por dentro a lo mejor tiene algo sospechoso. O sea, si puedo... bueno, está un poquito duro, vamos a seguir un poquito.
tengo que tener cuidado, porque me puedo cortar con esto. Esto corta como el diablo. Vale. Vamos a coger esto un poquito. Bueno. Vemos que no tiene nada fuera de lo normal en su interior. Estoy tocando algo. ¿Qué es esto? Vale, esto diría yo que puede ser en plan como si fuera la columna vertebral, para que se mantenga sentado. Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que esto es algo normal del peluche. Ahora usaremos el detector electromagnético. Vale, está en cero. Esto siempre, chicos, lo hago por si detecta alguna clase de energía. Porque, claro, porque esto no detecte nada, no significa que este muñeco, este juguete, tenga en su interior algo escondido. Vamos a darle la vuelta. Bueno, parece que está todo bien. Vamos a usar, pues bueno, la luz para ver si le afecta en los ojos. Yo ya sé, chicos, que es un muñeco, ¿vale? No es que esté loco, pero estas son las pruebas para ver si hay alguna reacción de actividad paranormal. Incluso en el vídeo de Woody, de Toy Story, ¿vale? El muñeco del vaquero, pues hay personas que me han dicho que en un momento cuando le pongo la linterna en el ojo se mueve un poco. Y eso lo tengo que analizar porque la verdad es que no me he puesto. Pero sí hay muchos comentarios que dicen eso. Voy a usar la luz ultravioleta por si veo algo también, chicos, extraño. Bueno, por el momento, chicos, no hay nada, no se ve nada extraño. Me confirma el cámara, chicos, que, vale, que es Lowe, que cuando pasé esto por aquí, por la boca, se ven como cosillas, pero no sé si la cámara lo aprecia. Yo creo que es polvo, ¿no? Que tiene ahí en la boca, me imagino. Yo creo que es normal esto. Y ahora vamos a utilizar el peligroso y potente Super Ultra Mega Láser, ¿vale? Este láser es muy potente y hay que tener mucho cuidado porque quema bastante. Mi intención es, obviamente, hacerle daño al peluche para ver si se enfada o hace alguna reacción, ¿vale? Paranormal.
quema. Sí, quema bastante. Parece que está aguantando bastante el monstruo de las galletas. Me sorprende porque... ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Coño! Espera. ¡Hostia! 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 Se cayó la vela por Por la la cara. cara, loco. Dios, qué susto, loco. Chicos, Lo grabé, ¿eh? Creo vale. que lo grabé. Esto vale, como ya he dicho, los vídeos no tienen manipulación ninguna y me pegué un susto de muerte. Que te quema, odio. Pero apaga la vela o algo, mira, ve, toda la... Bah, tiene que estar toda la vela en el suelo. Voy a pegar, no, esto está todo lleno de velas. Uf, Dios, qué susto. Yo, es que se vio como moví la cámara de... Es que ahora tú piensas que mi intención era prenderle fuego, en teoría hacerle daño, y la vela me fue a prender fuego a mí. Sí, No sé si lo estás pillando, Y ¿no? encima va de azul. Sí. Dios, qué susto, tío. Yo Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy temblando. Estamos solos, ¿vale? Graba por aquí, Lowe, para que la gente no piense si hay Mira, alguien que mira, lo ha tirado, bueno, lo típico. Michael Mayer, ¿eh? Vale, está la puerta cerrada, chicos. Estamos totalmente solos. No hay nada. Y no, olvídense. Chicos, como ya dije, esto es totalmente real, sin manipulación. Y como han visto, ¿vale? Vamos a seguir. Y justo, ¿sabes qué te iba a decir yo? ¿Qué? Justo te iba a decir, no prende fuego ahí porque creo que en lo negro no prende fuego, ¿sabes? A ver, está caliente, ¿vale? Pero Dios, tío, puede qué ser que este peluche sea más resistente, perdón, que estoy nervioso, que Buddy, ¿vale? Pienso yo. Pues sí. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Porque este sustito que nos hemos pegado ahora no va a impedir que sigamos. Ya, pero mira, ¿Qué? a lo mejor grabé mal ese momento porque temblé y la cámara hizo boom así. ¿Y qué pasa? No sé. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, la cosa es que la vela, chicos, se me fue a mí, ¿vale? Es decir, vino por mí. Y yo que Menos tú- mal que me... Apagaba esta de atrás ¿Eh? también porque es que no me fío, ¿eh? No me fío ni un pelo. Yo- Bueno, las apago, chicos, Sí, por por si acaso, ¿vale? Venga, vamos a continuar. ¿De Así seguro que que, quieres continuar con esto? monstruo de las galletas, vamos aquí en el ojo, a ver qué tal. Aquí parece que hace un poquito más de efecto. ¿Tú ves el daño? Un poquillo, ¿no? Huele fatal, ¿eh? Chicos, es decir, No se aprecia. la otra vez quemé a Buddy y el olor era totalmente diferente. Esto es como a cadáver, es decir, cuando tú entras a un sitio y encuentras a lo mejor un animal muerto, ¿vale? Un gato, un perro, que te huele pues, bastante mal, obviamente, pues huele a eso al quemarlo. No es como Buddy, es decir, Buddy olía como a plástico, ¿no? Quemado, una cosa rara, pero este no. Este huele a algo diferente. Vamos a quemar el otro ojo, a ver. Yo con la gafas veo el ojo totalmente rojo. No sé si ese efecto lo puedes ver tú, Lowe. No, yo lo veo blanco, lo que es el punto, Ujú. y alrededor como un aura azul. Pues yo el ojo lo veo rojo por dentro. Obviamente al tener estas gafas. Y Pero- si me pero- das las gafas y lo pongo en la mirilla, a ver si lo vemos. Toma. Gracias.
Vamos a ver, chicos, un experimento. Experimento Lowe. ¿Se ve? Más o menos. Se ve rojo, sí. O sea, no se ve como así, como lo vemos nosotros. Mira la diferencia, chicos. Como se ve rojo el punto. Chicos, vamos a utilizar la Spirit Box del móvil, el celular. ¿Hola? Quiero comunicarme con el amigo imaginario que está dentro del peluche, el monstruo de la galleta. ¿Hola? Recuerden, chicos, que esta Spirit Box no es que sea 100% real, pero es lo más parecido a esto, ¿vale? Quiero ponerme en contacto con el amigo imaginario. ¿Eres tú, amigo imaginario? Vale, chicos, recuerden que yo ya hice un vídeo sobre aplicaciones de Spirit Box, ¿vale? Y bueno, mi opinión es que esto, no sé, son voces programadas o algo, pero mi objetivo ahora es que a lo mejor coincida con algo que yo diga y me responda. Porque puede entrar en juego, ¿vale? El amigo imaginario. Aunque yo sepa que estas voces no son reales, ¿vale? Quiero ponerme en contacto con el amigo imaginario. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres un espíritu que viene de México? ¿Vienes de México? ¿Vienes de México? No. Bueno, eso sí coincidió, ¿no? Con lo que yo dije ahora. Pero el peluche viene de México, ¿tú no? ¿Qué eres, de otro país? ¿Hola? ¿Eres el amigo imaginario? ¿Estás dentro de este peluche del...? Alright. ¿Eso qué significa? ¿Qué? Alright, te dijo. Vale, ¿y qué? Pero, ¿qué me quiere decir? ¿Que es inglés? Yo qué sé. Ya, pero... no sé.
Y otro detalle importante es que el niño le decía a la madre que por la noche el muñeco pues crecía. Es decir, Lowe, que su altura era como la de una persona adulta. La altura, unos 80, unos 75, ¿vale? Unos 90 máximo. Es decir, una persona adulta. Pero, ¿el muñeco era la sombra del muñeco? No. El niño, ¿vale? Le decía a la madre que el muñeco por la noche crecía. Incluso se ponía al lado de su cama de pie mirándolo fijamente. Madre mía. Pero claro, ahora tengo una pregunta. ¿Es la imaginación del niño? ¿Lo que pasó es verdad? Ya eso, chicos, depende de muchas... de las creencias, ¿no? De cada uno. Espero que os haya gustado este vídeo. Este monstruo de las galletas, pues bueno, es nuestro nuevo amigo para el Museo Creepy. Y de todas formas, lo tendré en vigilancia, por si acaso. Si pasa cualquier cosa en un futuro, lo avisaré, ¿vale? Hasta aquí el vídeo por hoy. Recuerda que si te ha gustado, por favor, regálame un aterrador like. Y si lo compartes, mucho mejor, para traer más contenido de este estilo. Vosotros tenéis el poder. Y por supuesto, si has visto algo extraño, déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete y activa la campana para que te lleguen siempre a los vídeos. Nos vemos en otra aventura de Young Man in the Dark. Adiós.